Lee, cederle la palabra. Básicamente la dinámica de la actividad es, permitimos que Michael haga su presentación en tiempo seguido y posteriormente abriríamos para preguntas y respuestas. Bueno, Michael, adelante. Muchas gracias desde ya. Si gusta. Sí, Este, sí, se puede ver mi pantalla. sí, nada más pasemos a presentación completa. Sí, ok, perfecto. Perfecto, adelante. Buenas tardes, casi buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por haberse tomado el tiempo de presentarse a la charla que se llama El éxito del fallo. Ya vamos a ver por qué se llama así. Estrategia, cultura y el dilema ético de la obsolescencia planificada. Entonces, vamos a hablar un poquito de todo, que temas que tal vez no parecen como que no conexan entre sí, pero van a ver que sí tiene sentido. Mi nombre es Michael Mora. En esta charla, pues, introduciremos el tema, definiremos qué es la obsolescencia planificada, sus ventajas y desventajas, los factores culturales que podrían estar relacionados con esta, casos reales, también pues exploraremos algunas posibles tendencias futuras en cuanto a esta estrategia. Cerraremos el tema y sí tendremos tiempo para preguntas. Bueno, bueno, ya don Luis se tomó la molestia de presentarme. Muchas gracias por la presentación. Eh, bueno, igual me presento, aprovecho para presentarme a mí mismo. Me gradué en el en el Instituto Tecnológico de Costa Rica como ingeniero en computación. Después me mudé a Taiwán, en donde obtuve un bachillerato para enseñanzas del chino para extranjeros, especialmente chino mandarín en la National Taiwan Normal University en Taiwán. Después obtuve una maestría de Administración de Empresas, MBA, en la Chinese University of Science and Technology de Taiwán. Bueno, viví 17 años en Taiwán y esa es la razón por la que obtuve un bachillerato y una maestría en Taiwán. Y para los que se estarán preguntando por qué tomé esa decisión, nada más una breve introducción. Y aquí es donde aprovecho para humillarme a mí mismo de entrada. Yo tengo dos versiones, una versión diplomática y otra no diplomática. Cuando me pregunten de que por qué me fui a Taiwán, bueno, la versión diplomática sería eh, bueno, me fui a Taiwán porque obtuve una beca para estudiar en Taiwán. En aquel entonces, pues, teníamos relaciones diplomáticas con Taiwán, ahora ya no la tenemos. Esta parte política, pues, no la abordaré en la presentación. Esa sería, pues, la respuesta bonita, pero voy a aprovechar para dar la respuesta no tan bonita y que tal vez es la más real. La razón por la que me fui a Taiwán era simplemente porque quería estudiar chino mandarín. Una vez cuando yo tenía 5 o 6 años, vivía en la zona atlántica y entraban como dos, tres canales nada más y a veces daban películas de Bruce Lee y él hablaba un idioma pues que no era en inglés, no era español y ahí me gustó y desde ahí yo dije, algún día voy a aprender el idioma de Bruce Lee, voy a aprender chino. Bueno, con el paso del tiempo estaba yo estudiando ingeniería en computación en el TEC, en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, y yo vi a un compañero llenando un formulario que decía algo de Taiwán y me dijo, es una beca para Taiwán. Y de una vez quedé conectado. Y la beca era abierta para estudiar lo que uno quisiera en Taiwán, y yo de una vez, yo quiero estudiar chino. Bueno, y cuando empecé a estudiar chino mandarín, me di cuenta que lo que hablaba Bruce Lee no era chino mandarín, era chino cantonés. Entonces, ahí está, me humillé a mí mismo. Hay que leer las letras pequeñas. Bueno, tengo experiencia en IoT, e-commerce y consultoría en general. Don Luis se tomó la molestia de agregar más puntos a mi experiencia. Y mi tesis de MBA fue relacionada a la obsolescencia planificada. Más específicamente,
con la satisfacción del cliente y los bombillos o bombillas A19, que son estas bombillas que usamos en los hogares, es la más común, y estaba enfocada en este sentido. En esta presentación, pues no hablaré muy en detalle sobre mi tesis, pero claro, en la sección de preguntas, si tienen alguna duda, pues también estoy dispuesto a responderles. Bueno, viví 17 años en Taiwán, ya tengo dos en Costa Rica. Hace 19 años, cuando llegué a Taiwán, mi vida y mi manera de entender los negocios y en general cambiaron por algo que en apariencia parecía muy simple, era una bombilla. En algunos países le dicen bombilla, en otros le dicen bombillo, entonces disculpen si cambio este término. En ese tiempo, las luces LEDs apenas comenzaban a aparecer en el mercado, ahora son muy comunes, pero cuando yo llegué a Taiwán hace 19 años, apenas estaban saliendo al mercado. En aquel entonces, Taiwán era el líder mundial en esta tecnología. China todavía no dominaba como ahora. Por cuestiones de idioma, algunas empresas taiwanesas me pedían ayuda para comunicarse con empresarios latinoamericanos y españoles para promocionar estas luces LED. Recuerdo muy bien que en aquel entonces eran sumamente costosas en comparación a las tradicionales. Cuando hablo de bombillas tradicionales, estoy hablando de las bombillas incandescentes. Ahora ya no son tan comunes, pero estamos hablando de hace 19, 20 años, sí, que prácticamente todo era incandescente, bombillas de 60 watts, 90 watts. Bueno, disculpen. En este gráfico podemos ver cómo han ido evolucionando los costos de los LEDs. Esto sería el costo por kilolumen, que vendría siendo aproximadamente una bombilla de 9 a 10 watts, dependiendo del fabricante, de la cantidad de lúmenes, que es la unidad con la que se mide la luminosidad. Entonces, en aquel entonces estamos hablando que cuando yo estaba sí, de alguna manera relacionado con esta industria estamos hablando de 2011, 2010. Bueno, sí era todavía bastante caro, andaba tal vez a la mitad, como unos $9. Y claro, esto era sumamente caro tanto para el importador como para el consumidor final. Muchas veces nosotros como consumidores finales, pues queremos resultados de inmediato y para ver el ahorro energético de una bombilla LED, pues muchas veces había que esperarse un año y sí era un ahorro significativo, pero era muy difícil convencer a los usuarios finales. Ahora en estos momentos, bueno, la gráfica llega al 2019 y ya bueno, es menos de $1. Ahora en el 2025 estoy seguro que se mantiene igual o inclusive menos. Entonces, en cuanto al precio, pues ya no tenemos una problemática, ya son muy populares. Entonces, bueno, antes eran muy caras y costaba muchísimo venderlas, pero entonces también se tenía pues, un eslogan, por así decirlo, que lo justificaba. Siempre se decían, cuando vendían los LEDs, siempre decían, duran años, no semanas. Entonces, esa promesa de durabilidad era el argumento de venta principal. Y yo que tenía una mentalidad un poco ingenua, bueno, pues sí, pensé, ¿cómo sobrevive una empresa si vende productos que duran años y no se reemplazan pronto? Me llamó mucho la curiosidad. En ese momento también yo estaba estudiando el MBA y no tenía ningún tema para la tesis. Y esta forma esta curiosidad que me dio con los LED, yo sentí que podía haber un tema interesante para una tesis. Una cosa llevó a la otra y descubrí que cuando se inventaron las bombillas tradicionales, estaban diseñadas para durar mucho más de lo que conocemos hoy. Originalmente estaban diseñadas para durar entre 2.500 horas, 40.000 horas. Un incandescente. Las incandescentes, inclusive si recordamos, con solo apagar y encender varias veces, ya se quemaba, dejaba de funcionar. Bueno, entonces, durante esta investigación descubrí el Centennial Light.
¿Qué es el Centennial Light? Es este bombillito que está aquí. Este bombillito todavía existe. Está instalada en una estación de bomberos en Livermore, California. Y esta es la punta de lanza de los que siempre dicen, es que antes las cosas duraban más. Bueno, sí, en este caso sí. Esta fue por allá de los años 1970 que cuando la estación se iba a trasladar a otra ubicación, alguien notó que esta bombilla pues llevaba mucho tiempo de que encendida y nadie recordaba que alguien lo hubiera cambiado. Entonces se pusieron a investigar y especialmente con registros fotográficos y sí, descubrieron que esta bombilla mínimo desde el año 1901 había sido instalada y hasta la fecha todavía sigue funcionando. Fue construida por una compañía que se llama Shelby Electric Company, que ya no existe. Este bombillo pues es un ícono en esta estación, también tienen un museo, tienen visitas guiadas en donde les explican la historia de la bombilla. Esta bombilla pues tiene récord Guinness, tiene récord Ripley, y en el momento en que la estación de bomberos se tuvo que trasladar a otra, le tuvieron que pedir permiso a Guinness para desconectar la bombilla 20 minutos y que el récord todavía siguiera corriendo, y les dijeron, sí, está bien, les damos permiso, el récord todavía está vigente hasta la fecha. Está monitoreada las 24 horas con una cámara web. Voy a salirme un momento de la presentación y pues, no sé si pueden ver el video en este momento. Si no me dicen, me lo indican. Sí, Bueno, este es un video en tiempo real donde se monitorea el bombillo y bueno, también está abierto al público. Ustedes en Google nada más ponen Centennial Light, Live Video y les va a aparecer. Algunas veces hasta se pueden ver los bomberos aquí en la estación haciendo sus labores. Entonces, algunas personas que les gusta ver videos en vivo para relajarse mientras están trabajando, pues este video pues también es bastante interesante. Nada más como para referencia. Bueno, bueno, en este caso, los que toman como referencia este bombillo de que antes las cosas duraban más, pues sí tienen razón. Eh, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Algo pasó que ya no es así. Los fabricantes redujeron deliberadamente su vida útil para vender más. Fue ahí cuando me encontré con un concepto que cambiaría mi vida profesional, la obsolescencia planificada. Propuse el tema como mi tesis de MBA en Taiwán y aquí viene algo curioso. No fue bien recibido al inicio. ¿Por qué? Porque Taiwán es una sociedad colectivista y conservadora. Allá se evita la confrontación, se prefiere la armonía, no les gustan los debates polémicos. En Occidente, en cambio, proponer algo disruptivo es casi un mérito muchas veces. Pero en Asia eso se percibe como algo incómodo. Sin embargo, yo aquí noté una contradicción que también me fascinó. En la parte social, los países del sudeste asiático pues buscan armonía en los negocios, no temen desafiar las normas globales, no temen, no, perdón, en la parte social pues son muy conservadores, pero en la parte de los negocios son todo lo contrario. En la parte de los negocios pues no les da miedo contradecir a los demás. Entonces, sí me pareció una contradicción pues interesante y esto me llevó a reflexionar por qué algunas empresas fabrican productos para durar mientras otras prefieren que fallen antes. Y también me llegué a preguntar, ¿será la misma situación en todas las culturas? Bueno, entonces después de la introducción ya podemos ir definiendo qué es la obsolescencia planificada. El término existe desde los años 1930 aproximadamente, pero se hizo popular en los años 50. Entonces, la obsolescencia planificada, algunas personas lo llaman obsolescencia programada, es lo mismo.
Es una estrategia en que los productos se diseñan deliberadamente con una vida útil limitada. Hay estudiosos que inclusive van más allá. Otros estudiosos dicen que lo definen como una estrategia para influir la forma del producto o la actitud de los consumidores. Ojo con esto. No necesariamente significa la parte, la parte del el producto como tal, el hardware como tal. Estamos hablando en parte de una manipulación psicológica al consumidor, hacerles cambiar la actitud. Y bueno, sin importar, esta estrategia en realidad tiene como objetivo de fomentar el reemplazo temprano y a la vez pues incrementar las ventas. Los tipos, hay muchos tipos de obsolescencia planificada, muchísimos. Dependie- Depende mucho de la literatura que estén leyendo, van a encontrar diferentes tipos, pero yo aquí trato pues de hablar como de los más generales. Tenemos la técnica, que es cuando una pieza se desgasta intencionalmente antes de tiempo, por ejemplo, electrodomésticos con componentes no reemplazables. A veces vamos a un e-commerce de Asia, compramos cositas y nos damos cuenta pues que funciona muy bien, pero qué tirada cuando ya no sirva, ¿cómo hacemos para arreglarlo? Esto, esto sí es una obsolescencia técnica. Tenemos la funcional, que es cuando el software deja obsoletas versiones anteriores. Pasa con smartphones y laptops. No sé ustedes, pero ya a mí me ha pasado con un Smart TV, que los de los viejitos, que lo encendí y me pedía actualizar la versión de Android para poder instalar otra aplicación. Y cuando intenté instalar, cuando intenté actualizar la aplicación, perdón, cuando intenté actualizar la versión de Android en el Smart TV, pues me decía que ya mi hardware no era compatible. Y la aplicación me decía que ocupaba actualizar el- la versión de Android. Entonces, en este caso, pues prácticamente lo que me están diciendo de manera muy disimulada, bueno, hay que comprar otro televisor. Con, con los teléfonos Android, pues también me ha pasado muchas veces que quiero pues actualizar una aplicación y me hizo lo mismo, que mi teléfono ya no es compatible. Tenemos la estética y la deseabilidad. Esto en realidad algunos lo definen como por separado, que son diferentes, pero otros dicen que es lo mismo, o que la línea, pues, que los divide es muy, muy delgada. Y yo estoy de acuerdo en que la línea que los divide es muy delgada. Pues aquí es donde hablamos un poco de la manipulación al consumidor. Los productos funcionan, pero nos hacen sentir de que se ve viejo. eh, ten- Sentimos cierta presión social o nos hacen sentir que al tener un tipo de carro, pues tenemos un estatus más alto. Eh, entonces, en realidad, los dos vienen siendo muy similares. Esto, bueno, esto se ve muy comúnmente en la industria de la moda y de los automóviles. Tenemos la normativa que está muy relacionado con lo político. eh, el producto queda obsoleto por imposición legal. Los que hemos, los que hemos lidiado con estas certificaciones que vienen en los aparatos electrónicos, por ejemplo, UL, que es para Estados Unidos, el CE, que es para Europa, pues sabemos que de repente pues pasa una certificación, pasa un estándar y nos damos cuenta que a los 4 o 6 meses, pues el gobierno dice, no, ya está, ya esta certificación ya va a expirar, tenemos que pedir otra. Entonces, en este caso, pues obliga a todo mundo a reemplazar el producto. Bueno, en México tenemos la NOM también. También en otros países de Latinoamérica tienen similares, pero sí, en México utilizan la NOM. ¿De dónde viene todo esto? ¿De dónde viene toda esta obsolescencia planificada? ¿Quiénes fueron los culpables, por así decirlo? Pero no, no. Este,
el sentido de mi presentación no es, de una vez digo, no es criticar a ninguna empresa, ni a ninguna marca, a ninguna industria, con mucho respeto a las empresas, es muy respetable cada quien cómo hace sus negocios. Esto viene a partir del cartel FIBOS, que estuvo activo desde el año 24 al año 39 del siglo pasado. Eh, en los cuales eran miembros Philips, General Electric, Osram, marcas que todavía existen. El propósito de este cartel era controlar el mercado de las bombillas. Ellos se dividían los mercados. Yo como, por ejemplo, como Michael Mora, yo no podía decir voy a fundar mi empresa que fabrica bombillas y las voy a vender en el sector de Centroamérica y México. Pues no era tan abierto en aquel entonces. Ellos decidían si me daban el permiso de vender en cierta área o no. En una de estas reuniones secretas, bueno, yo sé que esto suena un poco como a Illuminatis, nuevo orden mundial, pero así pasó. Muchas veces la realidad supera la ficción. En una de estas reuniones secretas, pues ellos acordaron reducir la vida útil de las bombillas a solo 1000 horas. Anteriormente, como había dicho, pues podían fácilmente durar 40.000 horas. Y ellos dijeron, no, reduzcámoslas a 1000 horas. Entonces, por ejemplo, con el Centennial Light que mostré hace rato, en aquel entonces los filamentos se construían con carbono, después decidieron construirlos con tungsteno. La calidad del vidrio pues también decayó, ya no era tan resistente como el del Centennial Light. Y todo esto era con el objetivo de mantener la rotación de mercado, de vender más. Y el resultado de esto fue el nacimiento de la obsolescencia planificada como estrategia industrial. Quiero recalcar algo aquí. El concepto de obsolescencia planificada no lo inventó el cartel Fibes. Ellos ni siquiera sabían que estaban inventando eso. Ellos adoptaron esta estrategia de reducir la vida útil de las bombillas y más adelante alguien definió el término. Entonces, ellos no sabían lo que estaban creando. Entonces, otras industrias se dieron cuenta que esto en realidad era exitoso. Por eso el nombre de la representación, el éxito desde el fallo. Ellos se dieron cuenta que diseñar los productos para fallar, pues en términos económicos, era bastante exitoso. Y de aquí fue con una simple con algo tan inofensivo como una bombilla como las que tenemos en las casas, fue que nació toda esta estrategia que influye en muchísimos productos, casi todos, diría yo. ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas de esta estrategia? Solemos pensar que es algo malvado o un fraude, pero no siempre es así. Les cuento una experiencia personal que tuve cuando yo trabajaba en la industria de IoT. Nosotros en Taiwán integramos dispositivos Android, desarrollamos el software y lo integramos con robots, con, em, con muchísimos tipos de dispositivos industriales, como tornos, fresadoras, etcétera, y los integramos con sensores. Y sí, ellos en Taiwán es el líder mundial en fabricar máquinas, pero el interno ellos pues nunca reemplazaban sus tabletas Android. Eh, no para ellos no era necesario, era un gasto innecesario. Entonces esto a nosotros nos generó un problema que ellos esperaban que nosotros les brindáramos compatibilidad a todas estas tabletas viejitas y de cierta manera pues frenaba la innovación. No podíamos pues proveer funciones muy potentes porque sabíamos que estas tabletas están limitadas, pero por un lado ellos querían siempre lo mejor, queremos esta función, queremos esta otra función y algunas veces pues no podíamos o se nos retrasaba el doble o el triple, entonces era muy costoso en términos de, de desarrollo. En este entonces pues yo era el líder de un equipo de integración y bueno, yo tomé la decisión junto con el equipo de simplemente decirle al usuario, lo siento, pero necesitan actualizar sus tabletas. Ah, pero es que, ¿por qué no pueden? Es que lo siento, tenemos limitaciones técnicas. Entonces cambiaron sus tabletas
y cuando cambiaron sus tabletas aceleramos el desarrollo, se nos facilitó desarrollar funciones más poderosas y ellos se dieron cuenta, ah, qué bonito, ahora sí pueden hacer lo que yo quiero, sí, ahora sí podemos. Y se terminó el dilema. Entonces, bueno, yo también en lo personal he aplicado la obsolescencia, pero también el debate con algunas personas es, en casos como esto, podríamos hablar de obsolescencia planificada o evolución tecnológica. ¿O será que la evolución tecnológica en sí es una obsolescencia planificada? Ahí donde está el debate. Otros ejemplos donde la obsolescencia tiene sentido, por ejemplo en la medicina, dispositivos con caducidad, es bueno que se caduzcan porque esto garantiza estabilidad y seguridad. Nadie quiere estar usando, por ejemplo, que le instalen un marcapasos que fue construido hasta hace 60 años, por ejemplo. En la industria del automóvil y de la aviación pasa lo mismo. Eh, Creo que ninguno de nosotros se montaría en un avión y que nos digan que las partes fueron construidas en los años 60. Yo creo que a todos nos daría miedo. También pasa, por ejemplo, con otros equipos de seguridad, filtros de agua, discos duros. Aquí hay otro ejemplo interesante. También estuve trabajando un tiempo con algunas entidades bancarias en Asia y créanlo o no, las informaciones de los usuarios y la información crítica de los bancos todavía se almacena en cintas magnéticas, en cassettes, todavía se almacenan eso. ¿Por qué? Porque la vida útil de estos dispositivos es aún mayor que la de los discos duros. Pero igual, nosotros siempre queremos, pues, discos duros que tengan una vida útil mayor o que sean más eficientes. Es parte también de la necesidad, de la evolución. Bueno, entonces, no todo es maldad corporativa. Entonces, la obsolescencia planificada no es que sea el demonio tampoco, no. Tiene sus ventajas. Por ejemplo, al vender más, al vender más, pues la empresa gana más dinero, aumenta sus recursos, lo cual también pues conlleva a generación de empleos. Y también pues, a como les dije en el caso personal mío, pues la obsolescencia pues permite estar innovando todo el tiempo. Sin obsolescencia, seguramente no tendríamos pues esta chispa siempre de estar siempre un paso adelante. Pero claro, como todo, no, también hay sus desventajas. El principal sería la basura electrónica. Según la ONU, en un reporte del año 2024, en el año 2022 se generaron 62 millones de toneladas de basura electrónica. Nada más basura electrónica, 62 millones. Ahora en el 2025, pues no encontré un reporte, pero dudo mucho que la cifra varíe, unos 3 años nada más. Esto que ven aquí, créanlo, no es un río, es un río de la India, se llama el río Yamuna, está en Silampur, en la ciudad de Delhi. Bueno, nosotros hemos escuchado que India tiene esta problemática con los ríos, pero este río en específico recibe mucha basura electrónica. Esta basura electrónica se crea porque India es uno de los mayores recibidores de chatarra electrónica en el mundo. Entonces la reciben compañías que reciclan y el proceso de reciclaje de muchas de estas empresas pues no es el adecuado, no está fiscalizado y muchísima esta basura va a dar a este río. Eh, entonces, bueno, es algo terrible, obviamente. Este río está biológicamente muerto. Ni un microorganismo se puede encontrar vivo en este río. Bueno, entonces, en este caso, la basura, o la basura electrónica, para ser más específicos, pues es como la energía, la energía no se destruye ni, no, ¿cómo era? No se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, con la basura electrónica pasa igual. No desaparece, solo se traslada. Entonces podemos hacernos la pregunta, ¿quién asume el costo real de la innovación y del reemplazo rápido de tecnología? Entonces, no es malo que nosotros queramos siempre modernizarnos constantemente. El problema es que alguien siempre se verá afectado con esto. Bueno, también otra desventaja sería el efecto en el consumidor.
En el momento en que el consumidor o sus clientes sientan que han sido engañados, pues su empresa va a perder confianza. Entonces hay que saber equilibrar. Eh, Podemos también hacernos la pregunta, ¿es aceptable sacrificar durabilidad para sostener un modelo económico empresarial? Inclusive yo añadiría otro ahora mismo, ¿es aceptable sacrificar durabilidad, maximizar ventas y poner en riesgo el prestigio de su empresa? Estos temas, pues sí dan para muchísimo análisis. Bueno, en cuanto a factores culturales, yo también me pregunté, ¿es la obsolescencia planificada igual en todo el mundo, en todas las culturas? En algunos casos sí, pero en otras no. Y también el factor cultural pues influye mucho en la dirección de una empresa. A mí me hubiera gustado muchísimo hablar sobre diferencias culturales de Occidente y Asia, muchísimo, pero no es el tema de esta presentación. Vamos a hablar pues muy, 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 muy general. Yo sé que en todas las culturas siempre va a haber gente diferente a los demás, pero hablemos muy, muy, muy general. En Occidente, pues prima el individualismo. Nosotros desde que nacemos como que ya tenemos un chip que nos dice, usted tiene que ser diferente, es bueno ser diferente. Entonces, bueno, voy a dar un ejemplo, pues muy simple de cosas que yo he visto en Asia. Por ejemplo, imaginemos que estamos aquí en Occidente como ahora. Y el profesor o el maestro pues les está enseñando a dibujar a los niños de escuela una casita. Entonces empieza a dibujar la casita. Bueno, les voy a dibujar la casita con el techo rojo, las paredes blancas, bueno, la típica casa costarricense. Entonces las hace para que todo el mundo lo vea. Entonces el maestro le va a decir, ahora sí, hagan su propia casa. Entonces los niños occidentales en su gran mayoría lo que van a hacer son casas diferentes, porque para ellos está bien ser diferente. Es más, si muchos de ellos hacen la casa igual, puede que inclusive tengan miedo de que digan, ay, qué falta de originalidad la suya que hizo la misma casa. Bueno, ahora vamos en Asia. En Asia, pues, no prima el individualismo, es el colectivismo a nivel social. Para ellos se sienten muy incómodos siendo diferentes a los demás, muy incómodos. Entonces, volvamos al ejemplo de la escuela y el dibujo. ¿Qué pasaría en Asia en este entonces? Cuando el maestro termina de hacer el dibujo, les va a decir, ahora sí, hagan su propio dibujo. Pues la mayoría de los niños pues van a hacer exactamente igual lo que hizo el maestro. Igual. ¿Por qué? Porque a ellos les va a dar miedo hacer algo diferente, porque tienen miedo de que piensen, si hice algo diferente, van a pensar que soy extraño. Y entonces eso los hace a ellos sentir muy incómodos. Ahora, como todo, ¿no? Yo no estoy diciendo que Occidente sea mejor, yo no estoy diciendo que Asia sea mejor. Para cada cultura sus métodos pues son los mejores para ellos. Bueno, entonces en Occidente tendemos a ser más, en Occidente, aunque no lo creamos, aunque no nos demos cuenta, tendemos a favorecer la obsolescencia planificada. En Asia no tanto, y esto también influye mucho en la forma en que se ha hecho negocios. El caso de Toyota pues es muy ejemplar. Ellos aplicaron el monosukuri. Allá por que el monosukuri, pues, para definirlo sencillamente, es el arte de la manufactura. Allá por los años, Toyota lo aplicó en los años 30, que era que cuando estaba iniciando, en aquel entonces la industria automovilística pues era muy diferente a la de ahora. Habían pocos coches, se tendía mucho pues a fabricar carros que tuvieran una gran velocidad, que tuvieran una apariencia muy fina. Bueno, el Monozukuri pues incluye pues filosofías como orgullo en la calidad de la fabricación, habilidad técnica, búsqueda de la perfección con humildad, y esto es muy importante porque en aquel entonces Toyota, al ver cómo estaba el mercado internacional, Toyota dijo, no, 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 un momento, a nosotros no nos interesa ser los más bonitos, a nosotros no nos interesa ser los más rápidos, a nosotros lo que nos interesa es ser los de mejor calidad, los más buenos.
Entonces, bueno, como parte de los Monozukuri, pues ellos prefirieron la calidad antes que producir rápido, como estas cadenas de producción que habían en Estados Unidos mucho antes de ellos, que fabricaban y fabricaban y fabricaban, y tal vez no se fijaban en los detalles. Entonces Toyota dijo, no, nosotros no vamos por ese lado. Si nos tardamos más, no importa, pero va a salir bueno. Entonces, bueno, y les fue sumamente, les fue muy bien con esta filosofía y cambió por completo el paradigma en muchas compañías automovilísticas que fabricaban carros. Lo que pasó fue que las compañías que hacían carros finos, pues siguieron haciendo carros finos, pero otras compañías se dieron cuenta, entonces se pueden hacer carros más económicos, tal vez no tan lujosos, pero se le puede llegar a la persona común y corriente. Bueno, ahora estamos, ahora hago un paréntesis, ahora estamos hablando sobre la exploración espacial, estos taxis espaciales que a veces los artistas, los cantantes se van al espacio un ratito y regresan. Bueno, no sé, tal vez algún día alguien aplicará algo parecido al monosucuria en la industria espacial. Porque antes la industria automovilística también era para gente rica. Fue Toyota que cambió totalmente esto. Bueno, y bajo este contexto, pues Taiwán, al ser un país asiático, pues apostó por un producto muy duradero como eran los LEDs, porque ellos también pues se enfocan mucho en que las cosas duren y que sean de buena calidad. Hasta la fecha, pues una cosa que enorgullece mucho a los taiwaneses cuando los comparan con los chinos es que el taiwanés le da a vender a uno las cosas muy caras, más caras que los chinos, pero el taiwanés le dice a uno, sí, yo te vendo caro, pero te va a durar mucho. Eh, bueno, pero claro, hay contradicciones, obviamente. La globalización lo cambió todo. Por ejemplo, China, para ser más específicos, domina mercados como smartphone, fast fashion, o mercados también mercados donde la vida útil es mínima. Bueno, y esto no es un secreto para nadie que por esta razón pues reciben muchas críticas por vender productos pues de baja calidad. Claro, pueden ganar mucho dinero y es totalmente aceptable. No, no tampoco, no tratemos de demonizar a empresarios que intenten ganar dinero. No es eso el objetivo, pero entonces hay que tener cuidado con esto de no estar arriesgando tanto la reputación por hacer dinero. Pero bueno, tal vez para algunas empresas el modelo económico es diferente. Y en este caso, en China pues no se aplica la obsolescencia planificada, a pesar de que comparte cultura con Japón y Taiwán. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿La obsolescencia planificada modificó la cultura? ¿O, o fue algo diferente? Esto tal vez para alguien que esté interesado en investigar este tema de obsolescencia planificada, pues sería un tema pues bastante interesante de investigar si tuviera acceso a recursos de estos países asiáticos. Bueno, casos reales de obsolescencia planificada, porque claro, hemos hablado de mucha teoría, pero hemos visto algo real en nuestras vidas. Pues sí, demandas, han habido demandas. Francia es el enemigo por excelencia de la obsolescencia planificada. Ahora veremos más en detalle estos casos, pero desde el 2015 tienen leyes contra la obsolescencia planificada que castigan con 2 años de cárcel por intención. O sea, solo por pensarlo, pues, uno podría ser sancionado. Epson se ha metido en problemas. Apple se ha metido en problemas en Francia también. Veamos más a detalle. En el 2007, la ONG, bueno, el francés nunca fue muy fuerte, la ONG HOP denunció a Epson. Alegaron que las impresoras estaban programadas para dejar de funcionar tras cierto número de páginas, aun cuando podían seguir imprimiendo. Muchas impresoras Epson tenían chips en los cartuchos y en las almohadillas de tinta que enviaban un aviso de fin de vida útil.
o decía que la tinta ya estaba vacía, el cartucho estaba vacío y bloqueaba la impresora. El caso fue investigado por la justicia francesa como primera denuncia formal por obsolescencia programada, aunque no hubo una condena penal ejemplar en este caso, pues sí visibilizó el tema y empujó regulaciones como el índice de reparabilidad en Francia. Ahora, ahora vamos con Apple. En el 2007, pues Apple reconoció que actualizaciones de iOS reducían el rendimiento de modelos antiguos del iPhone. Según la empresa, era para evitar apagones inesperados por baterías envejecidas. ¿Cuál fue la reacción de los usuarios? Pues hubo indignación global, demandas colectivas en Estados Unidos, Italia, bueno, otros países de Europa. Apple respondió con un programa de reemplazo de baterías a precio reducido y más tarde introdujo en iOS la opción de ver el estado de la batería. Los usuarios de iOS, de iPhone, pues podrán darme la razón de que esto fue así. Antes del estado de la batería, pues no era posible verlo. Ahora, esto también a mí me llamó la atención porque, bueno, yo soy un usuario de Android, me gusta más Android. Entre más nuevo sea el modelo, he notado de que la batería cuesta más reemplazarla. Es casi imposible para uno, como un usuario normal, reemplazar la batería u otros componentes. Sería interesante ver si en algún día Android se va a meter en problemas con Francia. Bueno, en este caso, en el 2020, la autoridad francesa de consumo multó a Apple con 25 millones de euros por informar a los consumidores de esta práctica. Ok, entonces, igual yo no estoy criticando a Epson o a Apple, son casos bien documentados, cualquiera los puede ver en internet. Eh, esto pasó. Bueno, ya vimos que algunas empresas se han metido en problemas con la obsolescencia planificada y cuáles, cuáles podrían ser las tendencias futuras. Eh, Esta sería una suposición mía porque para mí es muy difícil pues diagnosticar cómo va a evolucionar el mercado. Bueno, podríamos ver mayor implementación de economías circulares, en donde se diseñan productos sin residuos ni contaminación. Y va muy de la mano con el diseño sostenible, en donde prima la reparabilidad, por ejemplo, la eficiencia energética y los materiales responsables. Será también que, como viendo los problemas que tuvo Apple, que tuvo demandas globales, que el consumidor exigirá más transparencia, el consumidor exigirá derecho a reparación. Bueno, vamos a compartir este caso. Este caso también es real, el caso de John Deere en Estados Unidos con sus tractores. Los agricultores en Estados Unidos denunciaron que no podían reparar sus propios tractores sin acudir a software y técnicos autorizados por la empresa. Entonces, en este caso, pues ellos sintieron que John Deere pues los tenía secuestrados y que la vida útil de los tractores pues estaba determinada por John Deere. Si John Deere decía, bueno, de aquí a 3 años, este modelo dejará de funcionar y punto. Entonces, bueno, a los usuarios no les gustó. Además encarecía reparaciones simples y generaba dependencia del fabricante. Bueno, ¿cuál fue el resultado de esto? Bueno, fuertes protestas y presión política, hasta los políticos se metieron. En el año 2023, hace poquito, no mucho, John Deere firmó un acuerdo para permitir a los agricultores acceso a herramientas de diagnóstico y reparación. Entonces John Deere se abrió y tuvo que, tuvo, tuvo que brindar esta facilidad a los usuarios. En otras industrias, pues pasa algo muy similar. Los que alguna vez han tenido la oportunidad de trabajar con máquinas industriales, pues se utilizan estos controladores CNC, en su gran mayoría son japoneses o taiwaneses, pero casi que el 90% son japoneses. Son muy buenos, sí, son bastante buenos, pero ellos también no brindan este acceso a los usuarios para que reparen sus cosas. Habría que ver si en algún momento ellos se meten en estos problemas también. Bueno, para cerrar el tema, la obsolescencia planificada
no es solo un tema técnico, también implica factores culturales, éticos y estratégicos. No se trata de preguntar si es buena o mala, porque la obsolescencia planificada siempre va a existir. La pregunta sería cómo equilibramos rentabilidad, innovación y responsabilidad social. Mi experiencia en Taiwán me enseñó que no hay respuestas simples, pero sí hay una certeza. Ignorar este debate no es una opción, porque cada vez que fabricamos para fallar, tomamos una decisión que afecta al planeta, a la economía y a la confianza de la gente también. ¿Queremos un futuro donde todo sea desechable o donde la innovación conviva con la sostenibilidad? Bueno, y para aquellos estudiantes de maestría que todavía no han definido un tema, pues yo a modo personal sí les recomiendo mucho la obsolescencia planificada porque es un tema pues bastante amplio, independientemente en la industria en la que se desenvuelvan. Bueno, como en los casos que ya hemos visto, el objetivo no es eliminar la obsolescencia planificada del todo, porque hasta cierto punto la necesitamos. Pero si las industrias estudiaran este tema, pues inclusive les podría entender mejor a su usuario. No habrían sucedido casos como el de John Deere. Tal vez John Deere lo hizo con buena intención. Tal vez ellos pensaban que les facilitaban de cierta manera la reparación a los usuarios y ellos mismos aportaban sus recursos y sus técnicos, sus usuarios se sintieron de alguna manera engañados. Eh, esto sería todo. Yo no tengo ningún problema si me quieren contactar por WhatsApp o por email. Con mucho gusto, inclusive les puedo compartir el link de mi tesis. La portada está en chino, pero el contenido es en inglés, no se preocupen. Eh, y para cualquier cosa, me pueden buscar y muchas gracias por la oportunidad de brindarles esta charla. No, don Michael, muchísimas gracias. Tenemos unos poquitos minutos para si hay alguna pregunta o comentario. Como es un webinar, nada más yo tengo que activarles el micrófono. Entonces me da un momentito y yo le aviso cuando está. Por ejemplo, ahora veo a don Carlos Segura. Ok, le activo el micrófono. Adelante, don Carlos. ¿Ahí me escuchan? Sí, señor. Sí, Perfecto, muy buenas noches. Primero que todo, Michael, bueno, muchísimas gracias por el tiempo y la presentación. gracias. Y si no me equivoco, es don Luis, ¿verdad? Don Luis Calvo. Sí, señor, a sus órdenes. Luis Ah, Alexander. ¿cómo está, don Luis? Mucho gusto también. No Yes. sé, bueno, usted me debe conocer, Carlos Seguro. Usted me acaba de Ah, probar el apoyo con lo del artículo. sí, claro. Muchísimas gracias, muy Un amable. gusto. No, les quería comentar que cuando don Luis me invitó a esta charla, me llamó mucho la atención la temática, porque, bueno, estamos algo parecidos. Yo he vivido 15 años en Japón y estando en Japón iba a iniciar mi maestría como en el 2012 por ahí, y fui a comprarme una computadora. Me compré una computadora Toshiba, la empecé a usar, todo lo demás, y me la dieron, bueno, con garantía de fábrica, eran 2 años, que daban de garantía de fábrica. Y a los 2 años y un día exactos, se me dañó. Entonces, digo yo, ¿cómo es posible si la garantía llegó hasta ayer? Y se me dañó la computadora ya un día después de que la garantía terminó. Esto tiene que ver con obsolescencia programada. Entonces me puse a Sí. buscar qué leyes aplicaban, etcétera, etcétera. No había nada en Japón, pero sí encontré la ley de Francia. Entonces, con base a eso, me fui a la tienda donde la Mm, había comprado y les digo, vean, señores, pasó eso, la garantía venció ayer y la máquina se me jodió hoy y esto es completamente mal. Al inicio me dijeron que no, que tenía que pagar la reparación. Bueno, en Japón todo es caro. Entonces me puse a decirles, a negociar con ellos y al fin y al cabo les toqué ese tema de la obsolescencia programada, la ley que aplicaba en Francia, etcétera, etcétera. Y al fin y al cabo la mandaron a Toshiba y Toshiba aceptó la ujú. situación y asumió los costos. Me dijeron que no, que disculpara, que asumían toda la cuestión relacionada con el costo. Pero sí fue bien interesante ver cómo hacía exactamente al día siguiente que se venció la Ujú. garantía, que fue una casualidad bastante interesante, ¿verdad? Pero sí, sí. Eso me llamó mucho la atención. Es un tema bastante interesante, como bien lo comenta usted, y que todavía falta mucha madurez Sí. en el ámbito de investigación y en el Ujú. ámbito también de negocios con relación a esta situación. Sí, sí, es importante. Es un tema que se menosprecia, pero que le ayudaría a entender muchísimo
en temas de marketing, en temas de usuario. Entonces, sí, yo sí lo recomiendo mucho para futuras investigaciones. Y para hacer un paréntesis, mi tesis era de las bombillas LED que duraban mucho y que no tenían obsolescencia. Bueno, ya tienen obsolescencia. Entonces ya ese tema, mi tesis ya está desactualizada. Sí, sí, qué bueno. Entonces, no, pero muchísimas gracias. Gracias, don Carlos. No sé si hay alguno otro. Don Álvaro, déjeme nada más activar el micrófono un momentito. Y activa propiamente el micrófono en su dispositivo. Adelante, don Álvaro. Nada más activa su micrófono en el local. Ya está. Ahí me escuchan. Sí, señor, adelante. Sí, Perfecto, muchas gracias. No, no, la verdad que igual felicitar a Michael por la gracias. presentación, estuvo muy interesante. Y bueno, más que todo eso, y bueno, y tengo una situación básicamente similar a la que comentó el compañero previo, de verdad, y fue vacilón porque fue con un reloj Garmin que igual a los 2 años que vencía la garantía, el reloj falló. Pero Mm, lo interesante también es bueno, cómo manejan las marcas o las diferentes compañías estos escenarios, ¿verdad? Porque en realidad Garmin al final lo que hizo fue enviarme otro, digamos. Pero yo supongo de que también, no sé si será algo como calculado, que sí van a tener cierto número de reclamos y van a haber otros que simple y llanamente no hacen nada, ¿verdad? Entonces, pero sí, sí me parece muy interesante ya que cuando se tocó este tema, digamos, me llamó la atención porque hay cosas que tal vez uno solo da por sentado y que tal vez uno no, ni tan siquiera lo piensa, ¿verdad? Como de estos escenarios, pero me pareció muy interesante el tema y la verdad felicitar a Michael por la presentación. gracias. Gracias, don Álvaro. Igual, no sé si hubiera alguna consultita más, sino para ir cerrando. Vamos a ver, un minutito. No, parecía, no veo más manitas. Bueno, en nombre de la dirección de posgrado, quiero, ¿verdad?, expresarle un agradecimiento a don Michael, que desde que hablamos del tema estuvo la apertura y obviamente tiene que prepararse y todo. La estamos grabando, ¿verdad? Y don Michael autorizó para que también luego, porque hubo varias personas que hoy tenían o clases o compromisos y querían, me pidieron luego que les enviara el link. Entonces, don Michael, nada más, pues le cedo la palabra para que se despida y ir cerrando el seminario. Pues muchas gracias por la oportunidad. Son, son muy pocos espacios que se le brinda a este tema, lo cual sí, como vuelvo a decir, considero que es un tema muy menospreciado, pero que sería de una ayuda tremenda para cualquier empresa, para cualquier estudiante que quisiera abordar este tema. Ya vimos los problemas en que se han metido otras empresas, para los futuros empresarios. Y vuelvo a decir, no satanicemos a empresarios que quieren que se enfoquen en ganar dinero, no tiene nada de malo en eso, pero igual yo pienso que tenemos que tener un balance entre las ganancias y la credibilidad y la reputación de una empresa. Muchas gracias, don Michael, y muchas gracias a todas las personas que se conectaron hoy a la actividad y con esto pues cerramos la actividad. Muy buenas noches, bendiciones. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.